¿Podrías ahondar un poquito en eso? Sí, No me quedo ver. el concepto de colonia es un territorio dependiente de otro territorio que no tiene los derechos del territorio madre, del territorio metrópoli. Entonces, cuando estamos generando una colonia, y eso existe desde el mundo antiguo, cuando, por ejemplo, los griegos desde ciudades de la actual Grecia creaban colonias, los griegos que partían de Grecia tenían una serie de privilegios que los habitantes de las colonias no van a tener. Entonces, por ejemplo, los griegos de la metrópoli quizás pagaban menos impuestos que los de las colonias. Las colonias tienen que pagar más impuestos porque no eran ciudadanos de plenos derechos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo distinguir la metrópoli de la colonia? La metrópoli siempre tiene más privilegios que las colonias. Entonces, las colonias siempre van a tener impuestos especiales que la metrópoli no tiene. Ahí es muy fácil de ver. Si yo viviendo en Madrid pago un 10% y tú viviendo en Santiago de Guatemala pagas un 50%, te queda clarísimo que lo tuyo es una colonia y lo mío no. Bien, en el caso de Hispanoamérica eso no ocurrió. Si yo en Madrid pago un 10%, el habitante de México, de Santiago de Guatemala o de Lima paga un 10%. Si me suben al 20%, a los demás les suben el 20%. Y si me bajan un 5%, a los demás le bajan un 5%. Entonces, desde el punto de vista fiscal, no había ningún pago extraordinario en América que no lo hubiera en Castilla. Es más, podía ocurrir al revés. Podía haber pagos extraordinarios en Castilla que no hubiera en América, o que no hubiera en Aragón, o que no hubiera en Portugal. Entonces, desde el punto de vista fiscal había una igualdad absoluta. Nadie pagaba más ni menos. Pero es que, si vamos más lejos, diremos, bueno, pero existían ciertos privilegios. Por ejemplo, los españoles que venían de España podían ser virreyes, podían ser obispos, y los criollos no podían ser. Eso es una de las cuestiones. Entonces hay una diferencia, porque hay unos ciudadanos de primera categoría, que son los que vienen de Europa, son virreyes y son obispos, mientras que unos ciudadanos de segunda categoría, los americanos, que no pueden ser virreyes ni obispos. Es mentira. Hay un montón de virreyes y de obispos en América que nacieron en América. Bien, incluso hay algunos muy simpáticos. Hay virreyes del Perú que habían nacido en México, o virreyes de México que nacieron en Perú. Entonces, es falso, es una gran falsedad. Además, es algo que pueden poner en Google. Pueden sacar sus móviles, no ahora, cuando yo termine de hablar, y ustedes pueden poner virreyes hispanoamericanos nacidos en América y le van a sacar la lista de los virreyes que, siendo hispanoamericanos, habiendo nacido en América, fueron virreyes y verán que lo sabía. Obispos hispanoamericanos que gobernaron en Hispanoamérica y sacarán la lista de todos los obispos que habían nacido en América. Entonces, la famosa leyenda de, claro, es que vienen los españoles de España y nos quitan los puestos de privilegio, no es cierto. Los gobernadores, los virreyes, los obispos americanos podían nacer en España o podían nacer en América. Por supuesto, luego está cuestión de conectes. Es más fácil conectar con el rey si vives en Madrid que si vives en Sevilla. Es más fácil conectar con el rey si vives en Sevilla que si vives en Lima. Pero los conectes se resuelven de la misma forma. Si soy más rico viviendo en Lima que en Madrid, ya tengo mejor conecte con el rey. En cuanto le dé mayor mordida al rey, viviendo en Lima, ya puedo ser obispo, capitán general o virrey. Entonces, no piensen ustedes que esta forma de elegir gobernadores será muy distinta a la actual. ¿Quién es el que más paga? ¿El que ha nacido en Lima? Bien, la única característica es que todos tenían que ser súbditos del rey. A partir de ahí no hay ningún problema. Entonces, como les contaba, cuando se ocupa la península ibérica por Napoleón y se convoca a las Cortes de Cádiz, donde se decide que tenemos que generar un nuevo gobierno para todos los reinos de España, se llaman a elecciones, se eligen diputados, y se eligen diputados de la Corona de Castilla, diputados de la Corona de Aragón, diputados del Virreinato de Nueva España, diputados de la Reina de Guatemala, y cada territorio americano envía a sus diputados. Y es muy simpático porque si ustedes visitan Cádiz, que es donde se reunieron las Cortes, están las placas, y es muy simpático, hay incluso una página web, creo, que saca todas las placas de Cádiz, donde dicen dónde vivía cada diputado. Entonces ustedes verán aquí, pues aquí vivía Fulanito Pérez, diputado por Lima, aquí vivía Menganito Pérez, diputado por Quito, aquí vivía, y van dando cada diputado, el de Sevilla y el de Cuzco, el de Barcelona y el de Santiago de Guatemala, y todos estaban en Cádiz, y ya digo, llegó a ser el diputado guatemalteco, que he olvidado ahora el nombre, llegó a ser el presidente de las Cortes de Cádiz. Ustedes no pueden imaginarse a Jefferson siendo presidente del Parlamento de Inglaterra. Jefferson no tenía ningún derecho a ir a Inglaterra y pedir permiso para sentarse en el Parlamento de Inglaterra. Pero el diputado de Santiago de Guatemala se podía sentar en el Parlamento de Cádiz y podía ser el presidente del Parlamento de Cádiz. Bien, en Estados Unidos la famosa sublevación del té es porque les pusieron un impuesto especial a las 13 colonias sobre el té. El rey de Madrid no podía poner ningún impuesto especial en Santiago de Guatemala que no se hubiera puesto en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza o en Lima. Entonces, todos pagaban por igual y pagaban mucho. Los americanos solían pagar menos, eran más bribones, sabían cómo hacerle trampas al rey. Bien, entonces, en el nivel fiscal es igual, al nivel de acceso a la magistratura es igual,
el nivel de representatividad es igual. Pero incluso, podemos ir más lejos, tenemos un historiador estadounidense, Christopher Lutz, a lo mejor no lo conocen, él fue el creador de FIRMA, un centro de investigaciones históricas que está en Antigua, un centro privado. Christopher Lutz está trabajando ahora una cuestión muy interesante, y es cómo el crecimiento demográfico de los americanos tras la conquista fue extraordinariamente grande. Sabemos que con la conquista la población americana se reduce en cierta medida por los conflictos militares, se reduce en cierta medida por los trabajos forzados, pero es una cosa muy específica del Caribe y de los Andes, y sobre todo muere muchísima población americana por las enfermedades que los europeos traen. Entonces, la biología americana no está preparada a las enfermedades europeas, entonces mueren un montón de americanos. Sin embargo, esa población se recuperó con mucha rapidez. Y entonces, Christopher Lutz se ha dado cuenta que se recupera con mucha rapidez por la cantidad de proteínas animales que hasta las gentes más humildes de América podían comer. Para explicarlo rápidamente, para un caciquel del siglo XVIII era muy fácil comer al menos una vez a la semana carne de vaca. Para un castellano, para un campesino castellano del siglo XVIII, posiblemente jamás en su vida comería carne de vaca. Entonces, claro, cuando uno está mejor alimentado, pues tiene mayor capacidad para reproducirse, puede tener más hijos, nace más sanotes, entonces eso permite que la población crezca muy rápidamente. La población en Castilla, entre 1600 y 1700, no creció. Hay tanta gente viviendo en 1700 que 1700, por supuesto, no son los mismos, son los nietos de los de 1600. La población en América, entre 1600 y 1700, se multiplica creo que por un 50% o algo así. O sea, el aumento es espectacular. Las condiciones de vida de los americanos en América en el siglo XVII, de los europeos que venían a América en el siglo XVII y el siglo XVIII, eran muchísimo mejores que las condiciones de vida de un español del siglo XVIII en España. Se vivía muchísimo mejor en Santiago de Guatemala que en Madrid, muchísimo mejor. Pero podemos ir más lejos. En Santiago de Guatemala, en 1760, ustedes van a tener 3 centros universitarios a una cuadra del parque. La San Carlos, el Colegio de Indios y el Seminario Tridentino. Los 3 edificios se pueden visitar hoy, son espectaculares. Ustedes, en 1760, no tienen universidades, ni en Nueva York, ni en Boston, ni en Filadelfia. Bien, entonces, en 1760, las condiciones de vida de Guatemala eran muy superiores a las condiciones de vida de España. En 1760, las condiciones de vida de Guatemala eran muy superiores a las condiciones de vida de Estados Unidos. Si hoy estamos peor, es que alguien la acabó después. Entonces, ¿dónde estaban ustedes el día que se independizaron? ¿Dónde están ustedes hoy? Pues bien, si buscan un culpable, está por medio. O sea, alguien metió la pata profundamente entre 1760 y 2019. Porque, insisto, en 1760, vivir en Santiago de Guatemala como señor o como siervo era muchísimo mejor que vivir en Boston o vivir en Madrid como señor o como siervo. Entonces, un campesino castellano de 1760 jamás en su vida comería carne. Un señor, un duque, un marqués castellano de 1760 en Madrid comería carne una vez al mes. Un señor de Santiago de Guatemala en 1760 podría comer carne de vaca todos los días si quisiera. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes vayan a Antigua Guatemala la próxima vez, les voy a invitar a que hagan un ejercicio muy interesante. Hay un hotel que se llama La Eterna Primavera. El Hotel La Eterna Primavera está sobre la 4ª calle. Está justo enfrente de la Casa del Ron. Seguro que con la Casa del Ron ya lo encuentran. Lo de la 4ª calle se pierden, pero con la Casa del Ron lo van a encontrar enseguida. Bien, pues al otro lado de la calle está el Hotel Eterna Primavera. Quiero que entren a verlo y les pidan que les dejen ver el zaguán y el patio. Los suelos del zaguán y del patio están hechos con huesos de vacas. No están hechos con tabas. Las tabas es el hueso de la rodilla, están hechas con metapodios, que es el huesecito que tenemos desde la muñeca hacia los dedos. Esto es un metapodio, ¿vale? Entonces, los metatarsos son los de los pies, los metacarpios son los de metacarpos, son los de las manos. Entonces, lo que hacían es que quitaban el hueso, claro, cuando tú matas la vaca, le cortas las pezuñas, lo primero que tiras, ahí se van los metapodios. Eso se parte en 2, se clavan en el suelo, con la cabecita para arriba y son muy bonitos. ¿De acuerdo? Entonces, vayan ustedes a verlos. Ahora vamos a llegar aquí los comedidos. Seguro que a todos les gusta comerse un buen puyazo, un buen lomito, ¿no? Pues hay que matar a la vaca. Entonces, ustedes van al Hotel Eterna Primavera y van a ver esos suelos de huesos. ¿De acuerdo? En la Antigua hay fácil una 20ª de casas que tienen suelos de huesos.
Solo que les estoy diciendo la Eterna Primavera porque es de los pocos lugares públicos donde pueden entrar sin ningún problema a verlo. Las otras que le cuento son casas privadas. Bueno, hay una casa privada en la Alameda de Santa Rosa, la casa de los Lindman, que tiene una alfombra hecha con suelo de huesos. Es una alfombra preciosa, tiene forma de águila, es una águila bicéfala extendida, es muy muy grande, el espacio puede ser pues como el de aquí hasta la pared, todo es una gran alfombra de huesos. Para hacer esa alfombra, que la fabrican en un par de años, tuvieron que matar 8.000 vacas. Por supuesto, no la mataron para hacer la alfombra, la mataron para comérselas. Entonces, estamos hablando de una cantidad tan desorbitada de vacas que cualquiera podía comer carne de vaca en Santiago de Guatemala. Y prueba de ello es que la capital se fue a un valle que se llamaba el Valle de las Vacas. Porque cuando uno pasaba, como hacemos hoy, por la Cuesta de las Cañas, llegaba a San Lucas y bajaba por la Roosevelt a la Cuesta de las Cañas, al Valle de las Vacas, lo que veía eran miles y miles y miles de vacas. Eso daba un nivel de vida a los habitantes de Santiago de Guatemala, al señor y al criado, que no existía en Europa en ese tiempo. Pues bien, hoy es al revés. Insisto, si hoy es al revés, alguien metió la pata por el camino. Así que empiecen a buscar no en su tatarabuelo al responsable, sino allá por su abuelo. Porque algo muy importante es que, por mi acento, sabrán ustedes que yo nací en España, pero los nietos de Pedro Alvarado son ustedes. Porque Pedro Alvarado se reprodujo en América, tuvo sus hijos en América, y sus hijos se quedaron en América, y sus hijos tuvieron hijitos, y sus hijitos más hijitos, y más hijitos. Entonces, Pedro Alvarado jamás volvió a España, se murió en América. Bien, aquí se murió. Y su descendencia se quedó aquí. Ustedes son los descendientes de Pedro Alvarado, no lo soy yo. De modo que, si el culpable fueran los españoles que vinieron a conquistar América, ese culpable es su tatarabuelo, no el mío. Porque si hubiera sido el mío, yo habría nacido en Quetzaltenango y no en Madrid. Bien. Y si a finales del siglo XVIII en Guatemala se vivía mejor que en Europa, entonces el culpable no es su tatarabuelo de origen español, sino uno que ya había nacido en Guatemala y que vivió allá por 1850 o 1900 o 1950 o 1980. Entonces empiezan a reflexionar sobre eso, que a lo mejor es más interesante de esta charla, y no estas cosas de la traza y la economía y todo lo demás. ¿Más preguntas? Bien, gracias. No soy capaz de decirte una respuesta completa, te puedo dar mi impresión. Por supuesto, estamos hablando que, como tú dices, la diferencia se marca a partir de la independencia y posiblemente se marca en periodos posteriores. Sí es cierto que el patrimonio arquitectónico guatemalteco es mucho más interesante de lo que de partida podemos ver. Es muy simpático en el caso de Xela, y tú que fuiste mi estudiante, como otros estudiantes que estaban aquí que fueron mis estudiantes, para que veáis que uno puede tener un profesor tan terrible como yo y a pesar de todo los chicos salen adelante y siguen siendo personas razonables y hasta buenos profesionales. Entonces, cuando uno pregunta cuántos edificios historicistas neoclásicos hay en Xela, la mayor parte de la gente abre la cabeza y empieza a decir, a ver, está la MUNI, la Casa de la Cultura, el Banco Industrial, el Antiguo Banco Occidente, el Limbo, el teatro, hace cuentas y le sale una docena de edificios, ¿vale? Y no es cierto. La cantidad de edificios historicistas que en Xela deben ser como unos 200, 220. Están ahí, nadie los ve. Entonces uno agarra la 12 calle y, bueno, para quitar la 12 calle son ese tipo de edificios. Uno agarra la cuarta calle, la que va al Calvario, y la mayor parte de esos edificios son historicistas. Entonces, está ahí ese patrimonio y no se ve. Si yo, por ejemplo, les dijera, bueno, en el occidente el paisaje es hermoso y el conjunto de arquitectura colonial, pero incluso el 19 es interesante, si yo les digo vayan ustedes al oriente, yo les invito a que vayan a Chiquimula, a recorrer el departamento de Chiquimula, a ver iglesias coloniales, pues incluso a un chiquimulense diría, hay iglesias coloniales en Chiquimula. Y Chiquimula está lleno de iglesias coloniales, algunas realmente sorprendentes. Bien, les invito a los curiosos, una iglesia rara como todo, que se llama San Esteban, que estará como a 6 kilómetros de la cabecera de Chiquimula, muy poco conocida, la pueden buscar en internet, y es un ejemplo de un edificio muy, muy llamativo que prácticamente nadie conoce. Entonces, sí hay un patrimonio histórico en Guatemala mucho más interesante de que nos podemos imaginar. Bien, un patrimonio histórico, yo les planteo un ejercicio de Xela. Todos saben dónde está el Teatro Municipal, es un ejercicio que el arquitecto Celada ya se lo contaba anoche. Todos ustedes saben dónde está el Teatro Municipal,
Perfecto, todos han ido alguna vez. Muy bien. Hay dos estatuas clásicas frente al Teatro Municipal. Una dama y un caballero. ¿Quiénes son? ¿Cuándo se pusieron? ¿Quién es el escultor que las hizo? Estoy seguro que en esta sala, no sé cuántos se acordarán de cuáles son las estatuas de las que estoy hablando. Bien. No sé cuántos de ustedes van a hacer la investigación para buscar quiénes están representados en esas estatuas. ¿Cuándo se hicieron? ¿Quién es el escultor que las hizo? Bien. No les voy a contestar, tendrán que descubrir ustedes. Pero es muy llamativo porque es el ejemplo. Si les puedo dar una pista, esa misma pregunta que les acabo de hacer, ¿quiénes son? Porque son imágenes clásicas, de la mitología clásica. ¿Quiénes son esas imágenes clásicas y quién es el escultor que hace? Esa misma pregunta la puedo hacer en Antigua, que tiene un buen montón de esas estatuas. Esa misma pregunta la podríamos hacer en Chiquimula, que tiene un buen montón de estatuas. Esa misma pregunta se puede hacer en la capital, que tiene un buen montón de estatuas. Y el 99% de los guatemaltecos no saben dónde están las estatuas y el 100% de los guatemaltecos no saben quién es el autor de esas estatuas. Y tienen un conjunto de estatuas clásicas espectacular. Y está ahí, o sea, no es una cosa... Claro, a lo mejor después de que sacar contar van a ir a robarlas esta noche, porque son interesantes, pero ese patrimonio está ahí. Ustedes no están viendo el patrimonio que tienen. Más allá de que el gobierno intervenga o no intervenga en la ocupación de patrimonio. Pero ya para empezar, ustedes que están aquí sentados, no sé cuántos hoy se molestarán en ir a ver el Teatro Municipal a descubrir cuáles son esas dos imágenes de la mitología clásica que están frente al Teatro Municipal. Pero están ahí y nunca las ven. Pasan todos los días enfrente y no lo ven. Entonces, el patrimonio de Guatemala es extraordinario. Otra cosa es que no lo veamos. Y es más, puede ser mucho más brillante empezando a quitar carteles de publicidad y cables y ese tipo de cosas. En un proyecto de restauración del Museo de Arte Colonial de la Antigua, en la Antigua Guatemala, en la cuadra del parque y las 9 cuadras alrededor, hubo un proyecto hace años para quitar el cableado. Bien, en el Museo de Arte Colonial, la antigua Universidad de San Carlos, cuando hicimos el proyecto de restauración hace 2 años, al limpiar las fachadas descubrimos que los cables seguían puestos, porque la fachada estaba tan sucia que no se veían los cables. Entonces, cuando terminamos de limpiar la fachada, los antigüeños preguntaron por qué habíamos puesto cables en la fachada, porque hacía 50 años que habían dejado de ver los cables de la cantidad de mierda que había en la fachada. Entonces, ¿cómo es posible que no nos sintamos acongojados de pensar que la antigua Guatemala, en la sede de la Universidad San Carlos de Guatemala, esa universidad pública que tiene un presupuesto de unos cuantos cientos de millones de quetzales, no puede limpiar la fachada para descubrir que están los cables? Que los cables no se veían por la suciedad. O sea, que los cables no se veían por la cantidad de mierda que había en la pared. ¿No les parece sorprendente? O sea, ¿cómo podemos tener esa universidad pública con ese presupuesto tan increíble y que no se vean los cables? O sea, que nadie se dé cuenta que hay cables por lo sucio que está la pared. Ya los hemos quitado, ya no se ven. Entonces ustedes van, la pared está toda limpia y no tiene cables. Ese es el problema. El problema es que ustedes no están viendo el país que tienen. Quizás porque tienen un país tan increíble que les parece lo normal. Y no, no es normal. O sea, no es normal la belleza del país que tiene. La antigua Guatemala es una ciudad única en el mundo. No hay una ciudad como la antigua Guatemala. Punto. Hay ciudades hispanoamericanas en todas partes. Pueden ir a Cartagena de Indias, pueden ir al DF, pueden ir a La Habana, pueden ir donde quieran. Ninguna es como la antigua Guatemala. Porque como se quedó congelada a finales del 18, es única. Es única. Pero ustedes no lo ven. O sea, tienen la única ciudad del siglo XVIII que se conserva del siglo XVIII en toda América. O sea, eso sería para tener no 100.000 turistas al año, sería para tener 100 millones de turistas al año, porque es un ejemplar único. Y ustedes van a la Antigua, pasean por la ciudad y les parece normal. Cuando ustedes pasean por la Antigua, bien, cuando van a la Casa del Ron para ver después el Hotel de Eterna Primavera, todos habrán ido a la Antigua alguna vez, piensen el tamaño de las calles de la Antigua. En cualquiera de las calles de la Antigua hay banqueta a un lado, banqueta a otro lado, parqueo de carros a un lado, parqueo de carros a otro lado y los carros pasan por medio. Son calles extraordinariamente anchas. Son calles de 1543. En 1543 no había ninguna ciudad en Europa que tuviera ese ancho de calles. No las había. Las banquetas no son coloniales, ¿eh? Las banquetas ya son del siglo XIX. Pero el ancho de la calle es el ancho original de 1543. La gente que hizo la Antigua en 1543 hizo una ciudad de lujo. Hizo una ciudad de lujo. Hace 500 años. Y ustedes van a la Antigua y no se dan cuenta de que están disfrutando una ciudad de lujo como no había en ninguna parte de Europa desde hace 500 años.
Entonces ya no es una cuestión de que el gobierno haga o deje de hacer, es una cuestión de que ustedes miren a su alrededor y digan, esto es increíble, porque la antigua tenía 3 acueductos que servían de agua limpia a las casas que podían pagarlo y a las que no, a partir de las fuentes públicas, desde 1560. Porque la antigua Guatemala tenía las cloacas para sacar ese, claro, el agua limpia cuando entra en casa, después convierte en agua sucia. Pues tiene alcantarillado desde 1560. Agua corriente y alcantarillado desde 1560. Londres no lo tuvo hasta 1830. Señores, ustedes tenían una ciudad en Guatemala que era mucho más civilizada 300 años antes de Inglaterra. Ahora, cuando vemos el mundo anglosajón, qué maravilla, qué pena que no nos conquistaron los ingleses. Pues menos mal. Porque si les hubieran conquistado serían tan chucos como ellos. Entonces, no son conscientes del país en el que viven y no son conscientes del patrimonio que tienen a su alrededor. Y lo viven todos los días, pero no son conscientes. Entonces, la solución comienza porque ustedes que están hoy aquí, cuando salgan, paseen y empiecen a ver lo que tienen. Xela es una ciudad espectacular. Pensemos en el Limbo, que es un instituto público de secundaria para adolescentes. Ustedes no van a encontrar ningún instituto de secundaria que tenga los 140 años que tiene el Limbo en Europa. O sea, si ustedes buscan institutos de secundaria en Europa hace 140 años, son unos lugares infames. Son casas pequeñitas. El Limbo es majestuoso. Claro, ahora está maltrecho y se cuida mal, pero hace 140 años era excepcional. Lo que les decía antes, alguien metió la pata y no hace mucho tiempo. ¿Por qué? Había unas cosas increíbles que siguen estando, afortunadamente siguen estando, que ustedes tienen que aprender a ver. Tienen que abrir sus ojos y recorrer el país diciendo, lo que tenemos es realmente increíble. Y con esto cierro la pregunta. La antigua Guatemala se salvó por los gringos. Primero es Wilson Popenoe, en 1930, se enamora de la ciudad, restaura su casa, después viene Miles Palmer, la Casa de las Campanas, Matilde Rey, la Casa de las Mil Flores, y hasta hoy. Hasta hoy la comunidad de gringos residentes, de los expatriados gringos residentes en la Antigua, salvan la ciudad. Si por los guatemaltecos fuera, se habrían ganado la Antigua. Tienen la ciudad más hermosa de América y los guatemaltecos se empecinan en cargarse la ciudad de la antigua Guatemala. Entonces, ¿por qué el Consejo no me deja construir 3 niveles? ¿Por qué no puedo meter el carro hasta la cocina del restaurante en el que quiero ir a comer? ¿Bien? ¿Por qué me obligan a caminar por el parque? Maldición, no hay allí un señor que me cargue en hombros. Es que es como quieren vivir los guatemaltecos la antigua. O sea, tiene una ciudad espectacular para recorrerla, para caminarla, para disfrutar de su arquitectura. Y los guatemaltecos se empecinan en no querer verla. Llega la Semana Santa y la ciudad se convierte en un basurero. Y se convierte en un basurero por los miles de guatemaltecos que van a tirar basura a la antigua. Que ustedes tienen la ciudad más hermosa de Guatemala. No tiene basura en la antigua. No tiene basura en ningún sitio, pero en la antigua menos. Bien, entonces, no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de ustedes. Si la próxima vez que van a Antigua tiran los chetos al suelo, están destrozando el patrimonio. Y son guatemaltecos quienes lo hacen. Los gringos quieren esa ciudad, la defienden, la protegen y están enamoradísimos de ella. Bien, la primera persona que restauró una casa en la antigua Guatemala es Wilson Popenoe. Sin Wilson Popenoe no existiría la antigua. ¿De acuerdo? Y cuando hay que hacer un centro de investigación es Christopher Lutz que lo financia. Y cuando hay que hacer guías para los turistas es Elizabeth Bell quien hace las guías. Demonios, que no hay guías de turismo escritas por guatemaltecos desde que hace Pardo la suya en los años 30. ¿Cómo es posible? Que yo doy cursos de formación en la antigua para los guías de turismo guatemaltecos y los guías de turismo no vienen porque no quieren aprender sobre la historia de la antigua. El guía de turismo que tiene que explicar en la antigua a los visitantes no quiere venir a los cursos de historia. Así que si ustedes quieren mejorar el país, es muy fácil. Son ustedes los que tienen que mejorarlo. No es la cooperación internacional, no son nuevas leyes, no es un gobierno fuerte. Es cada una de las personas que está aquí sentada, que cuando salga hoy a Xela diga, no somos tan bonitos como la antigua, pero casi. Vivimos en una ciudad, posiblemente la segunda ciudad más hermosa de Guatemala. Es para sentirse muy orgulloso de ello. ¿Se sienten orgullosos de ellos? Pues hasta que no estén orgullosos de Xela, pues dará igual cuántas políticas gubernamentales desarrollen, no va a funcionar. El profesor Pérez. Yo les he puesto un nombre, el único nombre que ha surgido, bueno, he puesto dos, el de Antonelli. Diez Navarro es un ingeniero militar español que ha llegado a América en 1734-35 como ingeniero militar para trabajar en el fuerte San Juan de Ulúa, en Veracruz.
Él no sabe mucho de arquitectura, él sabe hacer fortines, él sabe hacer muros que aguanten el tiro de los cañones de los barcos. Y es en América donde aprende a hacer arquitectura. Es en América donde, primero en México, con una serie de arquitectos destacados mexicanos, se pone en marcha. Y después, cuando llega a Guatemala, descubre que Guatemala tiene una característica especial, que son los terremotos. Y hay un arquitecto previo, Diego de Porres, que ha desarrollado una arquitectura muy especial contra los terremotos. Si ustedes van a Amazon y compran los libros de texto habituales de historia del arte y la arquitectura hispanoamericana, bien, nunca aparecerá Diego de Porres. No hay un capítulo dedicado a él, no hay una referencia dedicada a él. Diego de Porres ha desaparecido de sus manuales. Porque Diego de Porres tiene dos características. Cuando uno habla de arquitectura hispanoamericana del siglo XVIII, habla de una arquitectura con mucha decoración. Y vuelvo al caso de San Andrés Checul, con un montón de chirulos y un montón de colorcitos, ese tipo de cosas. ¿Vale? Diego de Porres no lo ponía. Entonces, como Diego de Porres no lo pone, y eso rompe el discurso que él tiene en su cabeza, la arquitectura colonial del siglo XVIII tiene que estar llena de chirulos y Diego de Porres no lo pone, entonces lo que hacemos es sacarle de los libros. Y la segunda es que Diego de Porres diseña de una manera muy particular contra los terremotos. Las grandes columnas que ven ustedes en la antigua es un invento de él, las cúpulas rebajadas no es un invento de él porque ya existían, pero él las utiliza de forma masiva. Todo eso es la mejor arquitectura que existe contra los terremotos. Eso se bautizó barroco sísmico, y en los libros que les estoy contando dicen que el barroco sísmico es una forma de construir en Hispanoamérica contra los terremotos. No. Es la forma que Diego de Porres desarrolló para construir en Santiago de Guatemala. Luego se va a imitar en algunos sitios del Reino de Guatemala, pero nada más. Es una producción genuinamente guatemalteca. Y no hay ni un pinche libro de historia del arte de este mundo que les explique que el supuesto barroco sísmico es un invento genuinamente guatemalteco de Diego de Porres. Pinta tampoco Guatemala en el mundo que ni siquiera algo tan curioso como que un arquitecto genial haga un tipo de arquitectura contra los terremotos se puede atribuir a este país. Y es un invento único y exclusivo de Diego de Porres para Santiago de Guatemala. Y en ningún libro lo van a encontrar. En ningún libro les van a contar eso. Bien, entonces, a partir de ahí, cuando llega este pobre español, Díez Navarro, que no sabe nada de arquitectura, aprende todo con Diego de Porres. Díez Navarro es relativamente famoso, Diego de Porres es muy poco conocido. Díez Navarro tiene mucha fama en México, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Diego de Porres no le conoce nadie, a pesar de que también tuvo sus pinitos él o sus hijos por Nicaragua o por México. Entonces, volvemos a lo que os decía antes. Uno llega a la Antigua, va a encontrarse unas soluciones arquitectónicas increíbles. Hay un edificio antigüeño que los invito a pasear, que es el convento de Capuchinas. Capuchinas es una obra de Diego de Porres. Capuchinas es uno de los edificios más extraños, más singulares, más creativos que se van a encontrar en la historia de la arquitectura del mundo. Cuando yo visito Capuchinas con arquitectos que me traigo de Estados Unidos o de España, están siempre sorprendidísimos de ver algo tan espectacular como Capuchinas. Si la Antigua ya es una ciudad hermosa, Capuchinas es algo sorprendente. Los que tengan alma de arquitectos, que vayan a ver Capuchinas, porque van a encontrar unas formas geométricas que son muy difíciles de construir y que Diego de Porres hizo. Bien, pues volvemos a lo que os contaba antes. Está ahí, se puede recorrer, se puede visitar y casi nadie lo aprecia. Pero ¿sabes lo más triste? Lo más triste es que Capuchinas es la sede del Consejo para la Protección del Antiguo Guatemala. Y el Consejo siempre tiene cerrado la parte más interesante de la construcción de Diego de Porres. El organismo público encargado de velar por el patrimonio de la Antigua no muestra a los visitantes las partes más interesantes de Diego de Porres. Pero más triste aún, cuando ustedes vayan a Capuchinas en la Antigua, hay unos cartelitos que les dicen cuáles son cada uno de los espacios. Aquí está el confesionario, aquí está el comulgatorio, la sala de labores, la celda de la Madre Abadesa. Los carteles están mal puestos. Están mal puestos porque el bedel que fue a ponerlos se le cayó y cuando lo recogió mal, los atornilló mal y están mal puestos. Los carteles llevan mal puestos 10 años. Han pasado 3 conservadores de la ciudad. A los 3 les he dicho, los carteles están mal puestos. Los 3 son conscientes que los carteles están mal puestos. Pero qué hueva pedirle al bedel que vaya con un desarmador a quitar los carteles y colocarlos bien. Ese es el verdadero problema. Porque cada guatemalteco que visita Capuchinas tenía que decirle al conservador, usted es un burro y su bidel lo algazana.
Porque los carteles están mal puestos desde hace 10 años. Desde hace 10 años. ¿Bien? Entonces, esa es la parte indignante. Claro, uno dice, bueno, ¿cuál es la medida? La medida es que los matemáticos llegan, lo miran y dicen, pues no se parece lo que dicen. Y no les importa. Cuando ustedes protesten en capuchinas y les cambien los carteles, ahí estaremos dando los pasos correctos para que el patrimonio de este país pueda funcionar. Pues bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por la atención.